Pueden tomar asiento, amados hermanos. Buenos días a todos nuevamente. Hermanos queridos, es para nosotros siempre un gusto en nuestra iglesia poder acompañarles, poder estar con ustedes. Es para nosotros siempre un placer. Tenemos un especial aprecio por ustedes como iglesia, por sus pastores. Y bueno, hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra, así que así como están sentados, les pido que vayamos al trono de la gracia y nos encomendemos a Él y nos dediquemos a la exposición y a la audición de su palabra. Oremos. Señor, gracias te damos por esta palabra que acaba de ser leída. Es tu palabra, Señor, y creemos y sabemos que es una palabra que ya está bendecida por tu Santo Espíritu. Pero ahora, Padre, lo que queremos pedirte es por nosotros, que nos ayudes, Señor, a tener corazones sensibles, oídos abiertos, Señor, a esta palabra que tú ya has bendecido. Bendice nuestras vidas, Señor, y concédenos consagrarnos a ti a través de tu palabra puesta en nuestros corazones por el poder de tu Espíritu. Nos encomendamos a ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y bien, hermanos, siempre me gusta recordar, cuando me es posible, que este es otro acto de adoración como los demás, y que mi posición aquí al frente de ustedes, que es exponer la palabra, es tan importante como la posición de ustedes allí sentados oyendo la palabra. Juntas cosas son actos de adoración. Así que, hermanos, adoremos al Señor con su palabra. Y vamos a poner allí nuestros ojos en Números capítulo 21, el pasaje que nuestro hermano nos acaba de compartir. Y aunque hemos hecho la lectura de los versos 4 al 9, no me será posible exponer todos y cada uno de los versos, porque quiero hacer un énfasis especial solamente en el verso 5. Pero los versos 4 al 9 son pertinentes porque contextualizan la situación. Mis hermanos amados, he titulado este sermón "Cuando el desánimo es contra Dios", o cuando el desánimo habla contra Dios. Y para justificar, hermanos, este título, quiero que observen ahí en sus Biblias, en los versos 4 y 5, este hecho. Dice el verso 4: después partieron del monte de Or, es decir, el pueblo de Israel, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Noten en el verso 4 que está planteado el desánimo del pueblo del Señor, allí en su peregrinaje por el desierto, antes de entrar a la tierra de Canaán. Pero noten, hermanos, cómo comienza el verso 5. Y habló. El verso 4 nos dejó con el desánimo del pueblo, pero el verso 5 nos habla de la reacción de ese desánimo. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Lo que nos indica, hermanos, que el desánimo siempre habla. Y podemos ver en la Escritura que el desánimo, por la razón que sea, siempre habla o contra Dios o habla con Dios. En este caso, tristemente, el desánimo habló contra Dios. Es muy común, hermanos, en nuestra experiencia, el desánimo. Y déjenme decirle, hermanos, que el desánimo es una experiencia que incluso
por sí misma no es nociva. De hecho, el desánimo puede ser bueno porque nos recuerda de qué estamos hechos. Cuando nos desanimamos, y creo que es la experiencia de todos, recordamos de qué estamos hechos. Hermanos, somos frágiles. El desánimo viene a nosotros para recordarnos que no somos fuertes, que no somos poderosos, sino que somos muy frágiles. Así que, qué bueno, hermanos, experimentar desánimo. El problema es que el desánimo, después de ser una experiencia, si se deja alargar, puede resultar pecaminoso. Con esto lo que estoy diciendo, hermanos, es que no todo desánimo es pecaminoso, dependiendo cómo resulte. Bueno, en este caso, ustedes ven que cómo resultó este desánimo. Resultó en palabras contra Dios. Pero si revisáramos otros tantos pasajes de la Escritura, vemos personajes muy desanimados, no más aquí en el libro de Números, unos capítulos atrás, en Números 11, no vamos a ir allí. Moisés está muy desanimado, pero ¿cómo maneja su desánimo? Hablando también. El desánimo siempre termina hablando, pero ¿hablando con quién? Con Dios. Cuando el desánimo habla con Dios, entonces el desánimo ya no es pecaminoso. Pero cuando el desánimo habla contra Dios, entonces esa experiencia que es natural en nosotros se vuelve pecaminosa. Así que, hermanos, no todo desánimo es pecado, pero el desánimo que es contra Dios o que habla contra Dios definitivamente es pecaminoso. Ustedes vieron la respuesta de Dios a este desánimo, que fue enviando serpientes ardientes que mataron a mucho pueblo. Estamos frente a un pecado. Pero, hermanos, quiero ser claro que no todo desánimo es pecaminoso. Eso depende de si el desánimo se maneja con Dios o se maneja contra Dios. El Señor en las Escrituras nos enseña que no tiene ningún problema en escuchar nuestras quejas, nuestro desánimo. El problema es cuando nuestro desánimo no se trae a la presencia de Dios y en lugar de eso habla contra Dios, como fue el caso aquí en este párrafo o en este pasaje que estamos leyendo. Hermanos, establecido eso, por eso he titulado esta predicación "Cuando el desánimo habla contra Dios". Ahora, si ustedes miran el verso 5 con algo de detenimiento, nos vamos a dar cuenta que hay dos grandes razones por las cuales el pueblo está desanimado. Dos grandes razones. Veamos, verso 5 dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Viene la pregunta, muy atentos: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Allí está una primera causa de su desánimo: el desierto. Primera causa de su desánimo. Ahora, hermanos, quiero que pensemos en algo. Yo creo, al estudiar el contexto por el que este pueblo está pasando, que realmente hay causas justas para el desánimo. Si ustedes miraron el verso 4, allí hay una expresión que dice: para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Resulta, hermanos, que este pasaje está dado en el punto en el que están cerca de la tierra prometida y han pasado 40 años en el desierto. Así que Números 21 se sitúa en ese momento histórico en el que están a punto de entrar a la tierra de Canaán. Reitero, han pasado 40 años y recordemos, 40 años comiendo, pregunto, una variedad de alimentos. No, un solo alimento: maná. Por favor, trate de calcular eso al entender la situación del pueblo. Imagínese usted comiendo un solo alimento 40 años.
Usted y yo tal vez hemos pasado tiempos de crisis en nuestros hogares en los que a veces ha sido necesario comer una sola cosa. Y hay fastidio. Ahora imagínense en 40 años. Ahora rodearon la tierra de Edom, porque resulta que Edom, es decir, descendientes de Esaú, hermano de Jacob, no dejó pasar a Israel por la ruta más cercana que tenían para entrar a la tierra prometida, por lo cual les tocó bajar con niños, ancianos, animales, bajar casi a la punta del Mar Rojo y volver a subir, lo cual, hermanos, extendía por meses esta travesía. Así que, hermanos, no están viviendo una situación fácil y sencilla, de ninguna manera. Reitero, hay razones justas para el desánimo y usted puede verse identificado con que en muchas ocasiones hay razones justas para desanimarnos. El problema es que este desánimo, aunque tuvo razones justas, habló contra Dios. Y la primera razón que ellos exponen de su desánimo es el desierto. ¿Por qué, hermanos? Porque habían tenido Egipto y ahora están en el desierto, lo que implica que el desánimo de este pueblo, hermanos, fue contra los tratos de Dios. Resulta, hermanos, que el desierto, y no tenemos tiempo para ampliar en ello, porque quiero concentrarme en el maná, pero el desierto era parte de la escuela que Dios quería para su pueblo antes de entrar a la tierra de Canaán. Al salir de Egipto no podían entrar a Canaán inmediatamente porque habían muchas cosas que este pueblo tenía que aprender en el desierto. Por eso en el Nuevo Testamento el desierto se usa como símbolo del Israel del nuevo pacto pasando por este mundo antes de entrar a la Canaán celestial. Todo esto es prefigurativo del paso de la iglesia en este tiempo por este mundo. Pero, hermano, la segunda razón por la cual hay desánimo en el verso 5, sigamos leyendo, dice: pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio. Tenga esa palabra presente, tiene fastidio de este pan tan liviano. Así que hay descontento, hermanos, e insatisfacción del pueblo por la manera en que Dios les está tratando el desierto y por lo que Dios está proveyendo el maná. Reiteraré esto, hermanos, hay descontento e insatisfacción de este pueblo con la manera en que Dios les está tratando, desierto, y con la provisión de Dios, es decir, el maná. No están contentos con el desierto, pero tampoco están contentos con el maná. Y mis hermanos, son las dos únicas cosas que Dios quiere para este pueblo. Imagínense si es el todo de lo que Dios quiere para este pueblo y ellos están descontentos. No hay más que eso por ahora. Dios quiere el desierto para ellos y Dios quiere el maná para ellos. Y precisamente las dos únicas cosas que Dios quiere para ellos son causa de insatisfacción y de descontento para ellos. Así que, hermanos, quiero concentrarme en ese descontento y en la insatisfacción que el pueblo está sintiendo frente a la provisión de Dios, que es el maná. Y quisiera que reflexionáramos en algo aquí antes de entrar en este punto: el descontento y la insatisfacción por la provisión que Dios da, en este caso el maná. No sé si ustedes alguna vez, hermanos, escucharon la historia de Stanley Thornton. Ese es un hombre que actualmente tiene unos 42, 43 años en Estados Unidos. Pero es ese tipo de hombres que tipifican esos casos crecientes de adultos que se vuelven bebés. Es decir, se enajenan, se meten a una cuna
se ponen pañales y piden que alguien les cuide, compran un chupito y se enajenan. Es un fenómeno que está ocurriendo y que está creciendo en el mundo. Adultos que se vuelven bebés o adultos que se vuelven perros y demás. ¿Por qué traigo a colación esto? Cuando se ha investigado por qué está creciendo el número de adultos que renuncian a ser adultos y se meten a una cuna a ser bebés, la problemática en todos estos casos es la misma. Se incapacitaron para enfrentar las dificultades de la vida. El caso de este señor, Stanley Thornton, se volvió bebé porque se incapacitó para enfrentar o seguir enfrentando situaciones de abuso que tuvo cuando fue niño. Otro caso que conozco, porque ya no pudo más con las deudas, y así. Es decir, este tipo de fenómenos ocurren por causa de que se pierde la capacidad de enfrentar la vida con sus dificultades. Hermanos amados, la vida es difícil. La vida es difícil para todo el mundo. Por supuesto, hay grados de dificultad. Algunos viven grados de dificultad mayores que otros, pero la vida es difícil. Hay crueldad. Estamos en un siglo que la Biblia llama un siglo malo. No podemos esperar pasar por este mundo y que en todo nos vaya bien. Hay dificultades, hay desafíos, así es esta vida, hermanos. Pero no podemos meternos en una cuna y hacerte cuenta que no está pasando nada. Hay que enfrentar los desafíos y las dificultades. Y este pueblo de Israel en su peregrinaje, al hablar contra Dios, se incapacitaron para entender lo que estaba pasando. Hay cosas muy buenas detrás del desierto. Hay cosas muy buenas de solo comer maná que ellos se incapacitaron para ver por sus quejas, por su descontento y por su insatisfacción. A veces, mis hermanos, en el corazón podríamos reaccionar como esos adultos bebés. Hay desafíos en nuestra vida como parte de este desierto y un solo alimento para el pueblo de Dios que veremos ahorita, pero queremos más. No queremos desafíos, no queremos dificultades. Porque estamos, hermanos, porque estamos obsesionados con nuestro bienestar. Y este pueblo allí en el desierto estaba obsesionado con el bienestar de Egipto, pero mis hermanos, el Señor los liberó. Ellos no estaban entendiendo el concepto de libertad hacia Canaán. Ahora, mis hermanos, entrando más en materia respecto al maná, el Señor sabe que solo hay un alimento, uno, que va a lograr que este pueblo pase del desierto a Canaán: el maná. No lo que dejaron en Egipto. No, el maná. El maná fue la dieta fortificada de Dios para este pueblo en el desierto. Y si fue el maná, hermanos, entonces no era otro alimento. No era la carne de Egipto, no era el pan de Egipto. No servía para lo que Dios quería de este pueblo en el desierto. La única manera en que este pueblo iba a alcanzar llegar a la meta era con una dieta especial, fortificada y celestial llamada maná. Muy bien. Ahora, hermanos, quisiera explicar algo de la importancia de la comida en la salvación o en el plan de salvación. Hay un papel importante de la comida en el plan de salvación. Y es que tengo que hacer esto, hermanos, y tengo que introducir esta explicación para poder darle realce a la importancia del maná del desierto. Hermanos, la comida ha sido importante en el plan de redención siempre. Por eso, la redención muchas veces está simbolizada por comida. De hecho,
Ya en Génesis capítulo 2 y 3 encontramos en el plan de redención el involucramiento de alimentos. Cuando Dios dice, de todo árbol podrás comer, Adán, pero de este árbol que está en medio del huerto, no comeréis. Miren cómo la comida desde un principio y a lo largo de la historia de la redención ha jugado un papel muy importante. De hecho, hermanos, esto ocurre porque en la Biblia la comida es esencial para la vida. Los alimentos son esenciales para la vida. Hay quienes creen que la salud es esencial para la vida, pero eso no es cierto, porque hay personas enfermas que sobreviven. Hay quienes piensan que el dinero es esencial para la vida. No es cierto, porque hay personas que sin mucho dinero sobreviven. Hay otros que piensan que la educación es esencial para la vida. No es cierto, porque hay analfabetas que viven felices. Pero hermanos, la comida es esencial para la vida. Y es por eso que en las Escrituras Cristo se compara ¿con qué? Con comida. Él dijo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. ¿Ven cómo la comida juega un rol y un papel importante en el plan de salvación, hermanos? Adicional a esto, la Biblia explica que quien desea la comida no es el cuerpo. Usted y yo creemos que el cuerpo es el que nos pide comida. No es cierto, hermanos. La Biblia explica que quien desea la comida es el alma. El espíritu es el que desea la comida. El cuerpo se aprovecha de los alimentos, pero quien desea comida es el alma. Por eso usted podrá encontrarse versículos en donde los hebreos invitaban a las personas a comer diciendo lo siguiente: ven y conforta tu corazón con un bocado de pan. Noten eso. Ven y conforta tu, ¿qué? No tu cuerpo, tu corazón, porque el espíritu es el que desea la comida. El espíritu o el alma es el que se goza con la comida. Y también, por eso, cuando dejamos de comer, no sé si les pasa a todos, pero me pasa a mí, cuando pasa tiempo y no comemos, tendemos a enojarnos. Es un asunto del espíritu, del alma. No es su cuerpo el que se está enojando, es su espíritu el que se enoja cuando usted no le da alimentos a su alma. Sí, alimentos físicos, pero su alma es la que los pide. Por eso, miren el verso 5, un detalle importante. Al final del verso 5 dice, y nuestra alma tiene ¿qué? Fastidio. No es el cuerpo, es el alma el que manifiesta fastidio por un alimento, o el alma el que manifiesta alegría o gozo por cierto alimento. Cuando usted dice, esto me gusta mucho, ¿a quién le está gustando? A su espíritu, a su alma. Vamos a ir un momento a Jueces 19:5. Jueces 19:5. Dice así la palabra del Señor: al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu ¿qué? Tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Notan, hermanos, lo que estoy diciendo, la comida es importante, juega un papel importante en el plan de redención, porque la comida es esencial para la vida y funciona perfecto como símbolo de aquel que es la vida, que es ¿quién? Cristo Jesús, hermanos. De hecho, ¿usted recuerda cuál era la dieta de su alma cuando no era creyente? ¿De qué alimentaba su alma? ¿Qué veía? ¿Qué escuchaba? ¿A qué recurría? Todos
todos alimentamos nuestra alma de cosas. Se supone que ahora en Cristo la dieta de nuestra alma es otra. Pero hermanos, por eso el alimento, la comida física, funciona como un símbolo de Cristo Jesús. Y es por eso que el maná tenía una función especial y no podía ser, como dijeron los israelitas, los pepinillos que dejamos en Egipto, los melones que dejamos en Egipto, los pescados que dejamos en Egipto, porque ese alimento no transmitía o comunicaba lo que el maná sí. Por eso tenía que ser maná y no podía ser otra cosa. Y el pueblo tenía que aprender a comer y meditar, comer maná y pensar. Así que hermanos, habiendo entendido la importancia de los alimentos en el plan de salvación, por eso el maná es tan particular en la historia de salvación, porque tiene un rol crucial para el pueblo mientras llegan a Canaán. Y es que el maná, hermanos, tenía dos realidades, una espiritual y una realidad material. A ver, hermanos, otra vez. El maná, y solo el maná en este tiempo, tenía dos realidades, una espiritual y una material o física, mis hermanos. Ahora, es fácil entender el nivel material. ¿Por qué? Pregunto, ¿el maná se podía palpar? Claro, era material. ¿Tenía color? Sí, dice que era como el bedelio, es decir, color blanco. ¿Tenía sabor? Sí, dice que era como miel y hojuelas. Entonces entendemos el nivel material del maná. Los sentidos podían experimentar el maná, pero a veces no se entiende el nivel espiritual, mis hermanos. Para poder entender el nivel espiritual del maná, que ellos despreciaron, ese que llamaron fastidio, miremos Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Hablando del Señor cuidando de su pueblo por el desierto, lo que estamos viendo en Números 21, mire lo que dice el Señor a través de Moisés, versículo 3. Dice, y te afligió. Es decir, que ¿quién es el que aflige al hombre? Dios, el Dios soberano. Y te afligió y te hizo tener hambre. ¿Quién fue el que hizo que el pueblo de Israel no tuviera los pepinillos, los melones y el pescado de Egipto? Dios los sacó de eso para enseñarles algo más profundo y más grande con un solo alimento. Así que Dios fue el que les hizo tener hambre para sustentarles, no como lo haría Egipto, sino como lo haría el soberano. Por eso dice el verso 3, y te sustentó ¿con qué? Con maná. Comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Y noten esta frase tan maravillosa. Para hacerte saber. Por favor, subrayen esto. Para hacerte saber. El maná era para hacerte saber. Lo que implica que el maná no era un alimento común. Era físico, era material. Pero el alimento llamado maná en la Biblia, tenía un propósito superior y era para hacerte ¿qué? Saber. Es decir, que el maná tenía un nivel material, pero tenía un nivel espiritual. Era un pan instructivo. Bueno, ese no es el pan que usted y yo comemos en el desayuno. Es decir, cuando desayunamos en nuestras casas, damos gracias a Dios por el pan, por supuesto, pero no estamos comiendo y diciendo, Señor, y comemos, ¿qué me estás enseñando con esto? ¿Qué debo meditar? Usted no hace eso con el desayuno. Pero ellos tenían que hacerlo con el maná. Tenían que comer
y pensar, ¿qué es esto, Señor, para nuestras vidas? ¿Por qué nos quitaste los melones, los pepinillos, los pescados de Egipto? ¿Y qué significa este pan para nosotros? Y cada vez que lo comían tenían que meditar, y cada vez que lo recogían, porque era un pan instructivo para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Maravilloso, este era un pan especial. Ellos tenían que ir comiendo y tenían que ir pensando, esto es un pan milagroso. Es un pan del cielo para nuestra vida y salud. Este pan nos va a llevar a Canaán. Este pan es nuestra garantía. Bendito Señor por darlo todos los días. Esa, hermanos, esa era la esperanza de que este pan no se les hubiera vuelto un fastidio. Si hubieran meditado en el significado del maná, no era un pan común, era un pan instructivo. Por eso, hermanos, vamos un momento al Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Es por eso que aquí en el Nuevo Testamento, más claramente, se nos señalan esos dos niveles que tuvo este pan en el desierto. 1 Corintios capítulo 10. Miremos el versículo 1 hasta el 3. ¿Estamos allí, hermanos? Leo a favor de ustedes, dice así, 1 Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y miren el verso 3, y todos comieron el mismo alimento, pero noten el adjetivo que usa Pablo, ¿alimento qué? Espiritual. Hermoso pasaje porque nos interpreta ese nivel espiritual que los israelitas en el desierto fallaron en ver. No era un pan común. Y el verso 4 complementa, y todos bebieron la misma bebida, otra vez espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, hermanos. Cristo. Así que, volviendo a Números, hermanos, vamos a Números 21 nuevamente. Cuando ellos se quejan del maná y le llaman fastidio, pan liviano, están considerando la realidad material del maná. Pero ¿qué realidad no están considerando? La espiritual, que era la que iba a alimentar el alma. Ay, mis amados, esto es muy importante, porque si ustedes y yo miramos esta experiencia, cuando ustedes y yo nos hemos quejado y hemos sentido descontento e insatisfacción por las cosas que nos ocurren, siempre es porque hemos visto el nivel material de las cosas, pero no el espiritual. ¿Y esto qué me enseña? ¿Y esto qué significa? ¿Y esto cómo me muestra Cristo? Pero estamos ahí con esa visión materialista, ¿no? Todo lo que ven nuestros ojos. Por eso, hermanos, se desestiman las escrituras ver las cosas con estos ojos, que están muy abiertos. Se desestima que el pueblo de Dios mire las cosas e interprete las dificultades con estos ojos, porque estos ojos ven solo ¿qué? Dificultades, lo malo, lo peor, pero solo los ojos de la fe pueden ver el provecho en medio de dificultades. Así que, hermanos, notamos que cuando Dios quita los recursos, como se los quitó al pueblo de Israel al quitarles la comida de Egipto, Él suscita una aflicción, Él levanta una necesidad, hermanos, para revelarse de manera especial a su pueblo. Esto es muy importante. Así que, mis amados,
el pueblo en el desierto tenía que aprender que no solo de pan, ese que dejaron en Egipto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Y este es el maná, y más específicamente es Cristo. Con ellos tenían que entender, hermanos, que nada en Egipto les podría hacer entrar en la tierra prometida. Por eso la única dieta que necesitaban, en la que necesitaban reflexionar, era en el maná. Así que, mis amados, con el maná Dios está preparando al pueblo para conocer mejor a su Salvador, a Jesucristo, quien ya había sido prometido desde Génesis 3:15, y que ellos, por la idolatría de Egipto, habían olvidado. Dios les está recordando quién es su Salvador, y que su Salvador no es Egipto, ni es la comida en Egipto, sino que su Salvador, ¿de dónde viene? Del cielo a la tierra. Los está preparando para que obtengan ese final feliz. Ahora, hermanos, quiero que miremos Números capítulo 11. Números 11, versos 5 y 6, nos da cuenta de cuán incapacitados estaban estos hombres, estas mujeres del pueblo de Dios para ver el maná. Dice el verso 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná, ven nuestros ojos. Mis hermanos, este es uno de los peligros. El que ustedes acaban de leer, hermanos, es uno de los peligros que tristemente tienen que vivirse y experimentarse cuando uno ve las cosas solamente desde el punto de vista material, lo que está pasando, y no espiritual, lo que el Señor está enseñando. El descontento, la insatisfacción y las quejas contra Dios son lo único que pueden resultar cuando nuestros ojos solamente se enfocan en la situación material, lo que está ocurriendo, y no en lo que espiritualmente el Señor está enseñando. Este pueblo se incapacitó para entender el maná. Y el problema, hermanos, es que ellos intentaron, como ustedes acaban de ver, de nivelar el maná a los alimentos que habían dejado, ¿dónde? En Egipto. Eso era imposible hacer porque este alimento, maná, estaba muy por encima de esos alimentos. Mis hermanos, lo único que ellos querían era llenar sus vientres de rica comida. No les importaba más. Y Dios no los liberó para eso. Dios no los liberó para su propio bienestar. Dios no los liberó para que vivieran satisfechos con las cosas de este mundo. Dios los liberó para que conocieran más a Dios, a su libertador, a su Salvador, y que entendieran que es el único que los puede meter en una tierra hermosa y próspera. No entendieron, se incapacitaron. Pero, hermanos, se incapacitaron porque intentaron igualar un alimento especial al alimento que recordaban de su antigua vida. Es imposible, hermanos. Dios no va a meter a nadie en Canaán a punta de alimento de esclavos. Y mis amados, este pueblo está tan enceguecido por lo material que no se acordaban en qué condición tenían que comer el pescado en Egipto. Hermanos, a ver, hagan recuento.
¿En qué condición este pueblo tenía que comer el pescado en Egipto? En esclavitud. ¿Saben que ellos no estaban viendo eso? Ellos no estaban viendo, queremos ese pescado, pero no estaban viendo que si volvían a comer ese pescado, ¿a qué volvían? A la esclavitud, sin libertad, sin una tierra propia, sin esperanza. No es una buena comida para el pueblo de Dios. Por eso el Señor los libera de eso. Y les empieza a enseñar, ustedes van a vivir de mi boca, no de Egipto. Ahora, hermanos, cuando entonces las circunstancias se enfrentan solo con un nivel material, este nivel que ven nuestros ojos, el corazón empieza a incapacitarse para ver lo espiritual. Por eso, hermanos, es que tal vez ustedes y yo en muchas ocasiones hemos experimentado descontento con la manera en que Dios nos está tratando, insatisfacción con la manera en que Dios nos trata y lo que Dios nos provee. Y espero que ustedes, hermanos, estén entendiendo que no me refiero a las posesiones materiales, sino a Cristo. Insatisfacción con el Señor Jesús. Insatisfacción con el Señor Jesús. Volviendo a Números 21, noten, hermanos, la insatisfacción que es contra Dios, que habla contra Dios. ¿Cómo habla? Miren el verso 5. Pues no hay pan ni agua. Hermanos, noten eso. Pues no hay pan ni agua. ¿De verdad no había pan ni agua? Pero miren lo que dicen. No hay pan ni agua. ¿En verdad no había pan? Pregunto. Sí había. No había el que ellos querían, pero había pan. ¿Notan, hermanos, cómo el descontento lleva a hacer afirmaciones mentirosas? Es como cuando una mujer abre su closet y dice, no tengo que ponerme. Pero el closet está lleno de ropa. Mis hermanos, este pueblo sí tenía pan. ¿Por qué dicen entonces que no hay pan? Porque querían un tipo de pan que sí satisfacía sus pasiones, pero no enseñaba nada sobre la vida eterna. No enseñaba nada sobre el sustentador. No enseñaba nada sobre la Canaán futura. Un pan de esclavitud, hermanos. Así, entonces, ellos le llaman a ese pan fastidio. Así que sus ojos físicos estaban muy abiertos, pero sus ojos de fe, ¿cómo estaban? Muy, pero muy cerrados. Le llamaron a la riqueza espiritual fastidio. Así como cuando Eva vio que lo que Dios dijo que era malo, ¿lo vio? Bueno. Es un efecto del descontento y la insatisfacción. Lo que Dios llama bueno, verlo malo. Lo que Dios dice que es malo, verlo bueno y agradable. Así que, hermanos, en el desierto solo los ojos de fe podrían ver la riqueza del maná. Sí, la riqueza del maná no era llenar el estómago, lo sustentaba. Pero la riqueza del maná no era esa. La riqueza del maná solo podría ser visto por ojos de fe. Era enseñar algo sobre el Salvador, sobre el sustentador, sobre la tierra prometida. Así que, hermanos, quisiera hacer algunas comparaciones entre este maná y el maná eterno, que es Cristo Jesús. Porque, hermanos, así como el maná era el único, tengan en cuenta esto, el único alimento
que el pueblo debía consumir para llegar a Canaán, así Cristo, hermanos, es el único alimento del pueblo de Dios que garantizará que llegaremos a cielos nuevos y tierra nueva, que es la Canaán de la iglesia. Así que, hermanos, no deberíamos, si eso es cierto, si Cristo es el único alimento que necesitamos para llegar a cielos nuevos y tierra nueva, mis hermanos, no deberíamos esperar que las cosas infortunadas cambien para estar felices. Se supone que si Cristo es el único alimento necesario para llegar a cielos nuevos y tierra nueva, entonces, si eso es verdad, y usted y yo sabemos que es verdad, no deberíamos esperar que las dificultades cambiaran para yo estar feliz, que las circunstancias cambiaran para poder estar gozosos. Si tengo a Cristo, tengo lo único que necesito para llegar al final. Pero usted y yo a veces queremos más y queremos que las circunstancias cambien. Pero el Salmo, ¿qué dice? Busqué al Señor y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. No de mis circunstancias me libró, sino ¿de qué? Del temor. Las circunstancias pueden seguir iguales, el temor sí puede ser quitado por el Señor, cuando consideramos la roca de nuestra salvación. Ahora, hermanos, algo más. El maná en el desierto fue un alimento, vamos a llamarlo así, sobrio. Fue un alimento sobrio. ¿Cómo lo llamaron ellos? Fastidio, y le pusieron otro nombre al final del versículo 5. Liviano. No, liviano no. Sobrio. Vamos a llamarle el alimento sobrio. Ellos le llamaron liviano, mas nosotros vamos a llamarlo un alimento sobrio. Ellos le llamaron liviano, que significa hueco, pero nosotros le llamaremos un alimento sobrio. ¿Por qué, hermanos? Así como el maná era un alimento sobrio, y era sobrio porque no eran las cantidades, tal vez, de la carne que comían en Egipto, no tenía la variedad de colores y de sabores de muchos alimentos reunidos, y porque era necesario que fuera sobrio. Imagínense ustedes, hermanos, a este pueblo en el desierto comiendo de todo lo que dejaron en Egipto. Imagínense comiendo pescados durante esos 40 años, con pepinos, y tener esa delicia de poder variar los alimentos, como a usted y a mí nos gusta. Nos gustan los alimentos variaditos, los colores, los sabores. Pero, hermanos, eso no iba a servir al pueblo de Dios en el desierto. Tenía que ser un alimento muy sobrio, muy parco, para incentivarles, ¿qué? Una palabra de 2 letras: la fe. La fe. Hermanos, esto es muy importante. ¿Ustedes creen que Dios no hubiera podido proveer abundantemente comida de diferentes clases, colores y sabores en el desierto? Por supuesto que Dios podría haberlo hecho. No lo hizo por una razón, porque eso les hubiera impedido la fe. Tenían que mantenerse con un alimento sobrio, con porciones sobrias, adecuadas, para que alimentase, ¿qué? Su fe y espera en el Señor. Por eso, hermanos, es que ellos tenían que todos los días salir a recoger el maná, y no podían dejar para el otro día. Diario, al diario, para que cada mañana el pueblo mirase a quién, a Dios. Tu salvación, Señor, la esperamos. La salvación viene de Jehová. Otro día más, Señor, esperamos tu salvación. Bueno, ustedes y yo hacemos mercado, qué sé yo, por 15 o un mes, por 15 días o más, porque
tenemos ese instinto de aprovisionar, ¿verdad? De no quedar sin nada para el otro día. No estoy diciendo que no se pueda comprar para 15 días o un mes. Lo que estoy diciendo es, miren el instinto humano. Queremos ¿qué? Aprovisionar para tener. Eso es algo que Dios no le permitió al pueblo en el desierto. Diariamente tienen que confiar en mí, que su salvación viene de mí. El maná era un pan instructivo, hermanos. Así que, hermanos, así como el maná era un alimento sobrio, para nosotros, el pueblo de Dios, en este peregrinaje, en este desierto, Cristo hoy nos es dado de manera sobria. También Cristo nos es dado hoy de manera sobria. Voy a explicarles por qué. En este mismo instante, hermanos, el Señor está en medio de nosotros porque Él prometió estar en medio de su pueblo congregado, ¿cierto? Está aquí. Y eso debería surtir en nosotros temor. Está aquí en medio de nosotros el Señor. Pero ¿ustedes estarían contentos toda la vida y por la eternidad con verlo solo por fe? ¿Acaso no quieren tocarlo? ¿Acaso no quieren sentir un abrazo de Él? ¿Cuerpo a cuerpo? ¿No quieren eso, hermanos? ¿No lo anhelan? Muy bien, porque hoy no es así. Porque el Señor nos es dado en porciones sobrias para alimentar nuestra ¿qué? Nuestra fe en Él. Él quiere que primero nos acostumbremos a verlo por fe. Por eso nos limitamos de pecar, porque por fe creemos que siempre estamos en la presencia del Señor. Esas porciones, hermanos, sobrias del Señor que se nos dan, es para que nuestra fe sea alimentada, que crezca. Bueno, algunos, como el pueblo de Israel, no alimentarán su fe, sino dicen, eso está muy aburrido. Quisiera ver el mar abrirse en dos, quisiera ver al Señor hablándome audiblemente, ¿cierto? Hermanos, no va a pasar porque es por fe. El justo vivirá por fe. Ahora, hermanos, ¿cuánto tiempo va a durar esto de vivir por fe? ¿Para siempre? No, porque la Biblia dice que la fe tiene un final. ¿Cuándo se acabará la fe, según el apóstol Pedro? Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, cuando Cristo se haga presente a nuestros ojos. Hermanos, ese día el Señor Jesús ya no nos va a ser dado de manera sobria como hoy, sino de manera ¿qué? Plena y completa, un alimento, un banquete pleno de satisfacción. Hoy en porciones ¿qué? Sobrias, por fe. Estamos en un desierto, hermanos, hay que verlo por fe, tenemos que aprender a verlo por fe, en todo tiempo. Y así, hermanos, entonces, como el maná fue sobrio para alimentar la fe, hoy Cristo, el maná nuestro, nos es dado de manera sobria, no físicamente a nuestros ojos, para que alimentemos nuestra fe en Él, nuestra esperanza en Él. Otra comparación, hermanos. Recuerden, acabo de decir, el maná era proporcionado cada día. Y así como cada día era la provisión del Señor, Cristo es, hermanos, una provisión diaria. Cristo quiere ser aprovechado de manera diaria, no cada 15 días, hermanos. No cada tercer día. Cristo quiere ser aprovechado cada día de manera especial en el día del Señor. Es porción diaria. Mis hermanos, Cristo es suficiente para su pueblo que peregrina el desierto. De hecho, hermanos, Cristo es tan suficiente y podríamos aprovecharnos de Él de tal manera que Cristo es tan suficiente para su pueblo que Él puede ser, Él tiene el poder de ser, hermanos,
como maná de su pueblo, tiene el poder de ser el ser querido de un creyente que se fue, que murió. Cristo tiene el poder de ser ese ser querido que partió. Es maná diario, hermanos. Cristo tiene el poder de ser la riqueza de los hermanos que han perdido su trabajo, porque es maná para su pueblo en este desierto. Cristo tiene el poder de ser la venda de los hermanos que están heridos, porque es maná para su pueblo, hermanos. Incluso Cristo tiene el poder de ser el dedo de alguien que pierde su dedito por un accidente. Una persona puede amargarse por perder un dedo en un accidente. Cristo tiene el poder de ser ese dedo si se consume diario. Tiene el poder de traer contentamiento, satisfacción. Cristo tiene el poder, hermanos, como maná de su pueblo, de ser ese hijo de padres cristianos que tienen hijos descarriados y que sufren por esos hijos descarriados. Cristo tiene el poder de ser ese hijo obediente que no tienen algunos padres porque sus hijos se descarriaron. Hermanos, Cristo es suficiente, pero nunca va a ser esto, hermanos, si no lo comemos diariamente. Hermanos, Cristo tiene el poder de ser la comida en el comedor de un hogar que está pasando por crisis económicas. Puede haber contentamiento y satisfacción en él, en medio de cualquier crisis. Cristo tiene el poder de ser la salud de aquellos que tienen enfermedades irreversibles, si se consume diariamente. Cristo tiene el poder de ser la sabiduría de los que no han pasado por la universidad o no tienen escuela. Él es todo, si se come diariamente. Cristo tiene el poder de ser el techo de los que no tienen un hogar propio, una casa propia, si se come diariamente. Cristo tiene el poder de ser la gracia de las mujeres cabeza de hogar, que no tienen un hombre a su lado. Cristo tiene el poder de ser el esposo de hermanas que han sido abandonadas por sus esposos terrenales. Cristo tiene el poder, hermanos, de ser el esposo de la viuda, la esposa del viudo, si se come diariamente. En fin, hermanos, podría aquí quedarme diciendo esto por mucho. Pero, hermanos, ¿saben qué pasa? Si Cristo es todo esto, hermanos, y puede serlo, el asunto sigue siendo nuestro corazón. No estamos contentos con ese maná. Cristo no es suficiente. Queremos más de este mundo. Es un problema de nuestro corazón. Se supone, hermanos, que si somos el pueblo de Dios verdadero peregrinando por este mundo, el Espíritu Santo nos está ayudando a considerar la grandeza de este maná nuestro. Entonces, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Estoy hablando de hermanos. ¿Por qué entonces en ocasiones todavía queremos ver a Egipto y comer de allí? Porque queremos volver a antiguos pecados que nos satisfacían y nos traían algo de intensa aventura, cuando esa inmundicia nos mantenía esclavos. ¿Por qué no ver a Cristo suficiente en todas y absolutamente todas las áreas de nuestra vida, hermanos? ¿Por qué lloramos, hermanos, todavía por lo que los egipcios lloran? Esos son los egipcios, pero nosotros no somos egipcios, hermanos. Salimos de allí hace tiempo. Vamos hacia cielos nuevos y tierra nueva. Cristo es nuestro único alimento. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nos fastidia recoger a Cristo diariamente. Hay tanto trabajo que hacer,
tantas ocupaciones. Hay otras preocupaciones más importantes que tener que recoger a Cristo diariamente. Es más importante mi universidad, mi colegio, mi trabajo. Hay muchas ocupaciones en el hogar que no queda tiempo para recoger a Cristo primero que todo. Pero mis hermanos, quien no recoge a Cristo diariamente se queda con hambre y va a suplir esa hambre seguramente en Egipto. Cuidado, pueblo de Dios, cuidado. Cristo es alimento para ser recogido diariamente. Si no estamos buscando al Señor, su rostro, cada día, primero en su palabra, en oración, en intenso deseo de santificación, hermanos, entonces vamos a terminar comiendo de la basura de Egipto. Cuidado, pueblo de Dios. Cristo es el maná de su pueblo. Y tal vez, entonces, así como algunos se fastidiaron con el maná instructivo en el desierto, hayan en la iglesia quienes se fastidien con Cristo y tener que recogerlo cada día. Mis hermanos, el provecho de Jesucristo no va a ser posible si no se recoge cada día, todos los días de nuestra vida, hermanos. Para ir cerrando, quiero que miren Josué capítulo 5. Vamos al libro de Josué capítulo 5. Miren los versos 11 y 12. Voy a leerlo a favor de ustedes. Josué capítulo 5, 11 y 12. Dice así: al otro día de la Pascua comieron, hablando del pueblo de Israel, del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Hermanos, por primera vez después de 40 años probaron un alimento diferente al maná. Y dice el verso 12: y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Mis amados, el maná sobrio no es para siempre. El maná sobrio es por un momento. Comámoslo diariamente. Sí, queremos a Cristo, queremos ver todo su esplendor y su gloria. Ya no queremos llorar más, ya no queremos padecer más. Hermanos, pero estamos en un desierto, es necesario. Asumamos con contentamiento y con satisfacción los tratos de Dios para nuestra vida. La vida no puede ser fácil, hermanos. Es un desierto para nosotros. La esperanza que tenemos es que no por siempre estaremos sin ver al Señor cara a cara. Porciones sobrias, pero suficientes y poderosas, hermanos, para sostener nuestra vida mientras llegamos a cielos nuevos y tierra nueva. No va a ser para siempre. Va a llegar el día en que comeremos a Cristo en un banquete abundante. Y así Pedro nos dice que se obtendrá el fin de la fe. Mis hermanos, algunas aplicaciones finales de todo esto que hemos considerado hoy respecto a Cristo como el maná. Quiero que me acompañen para hacer algunas aplicaciones finales a Apocalipsis. Primero, acompáñenme en Apocalipsis 11 y haremos allí una primera aplicación final de esto. Apocalipsis capítulo 11. Y por favor, quiero que recuerden que al leer estos pasajes de Apocalipsis para hacer nuestras aplicaciones finales, reconozcamos, hermanos, que se está hablando aquí de la iglesia, no del Israel nacional, sino de la iglesia, que es el Israel espiritual. Dice en Apocalipsis capítulo 11, versículo 8: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que, miren, en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Mis hermanos, la Biblia dice que la iglesia actualmente enfrenta también la tentación de un Egipto. Cuidado, hermanos, Egipto sigue levantada.
Tal vez no la Egipto de hace 3.500 años, pero hay una Egipto, dice Apocalipsis, para el pueblo de Dios. En un sentido espiritual, ¿dónde está Egipto? Aquí afuera, hermanos. No solo eso, vamos a Apocalipsis 12, versículo 14. Dice Apocalipsis 12, 14, y se le dieron a la mujer, es decir, la iglesia, la mujer es la iglesia, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente. ¿A dónde? Al desierto, lo que quiere decir que actualmente la iglesia está siendo protegida por Dios. ¿En qué lugar? No en cielos nuevos y tierra nueva, hermanos, en el desierto. Hay un Egipto y hay un desierto. Y es este difícil mundo, hermanos. No nos abrumemos. Así es el desierto. Es difícil. Es seco. Pero el Señor nos garantiza su cuidado por aquí. Tercero, Apocalipsis capítulo 2. No solo hay un Egipto del que tenemos que tener cuidado, no solo hay un desierto por el que estamos atravesando, lo cual es normal, sino que también hay algo precioso. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a quienes, a las iglesias como esta de aquí, hermanos. Al que venciere daré a comer del maná escondido. Todavía hay un maná, hermanos. Comida de campeones, porque dice aquí, al que venciere daré a comer el maná. Hay un Egipto para nosotros todavía, entonces hay un desierto para nosotros aún, pero hermanos, todavía hay un ¿qué? Un maná que comer. Al que venciere, iglesias, al que venciere daré a comer del maná escondido. Y esto es espectacular, hermanos. Israel en el desierto comió del maná que venía cada día, pero había una porción de maná escondida ¿en dónde? En el arca, incorruptible. Nunca comieron de esa. El Señor promete a su iglesia darle del maná incorruptible, que es Cristo en nuestras vidas. Hermanos, no hay más para este desierto, pero ¿les parece que es poca cosa tener a Cristo, hermanos? Es suficiente en nuestras tribulaciones en este desierto, en nuestras tentaciones, en nuestras dolencias. Es todo para nosotros. Y así, hermanos, el Señor nos dice en Juan 6, yo soy el pan que descendió del cielo a la tierra. El que me come tendrá vida eterna. Si aquí hay alguien que tal vez no es creyente, que tal vez ha venido hoy, pero aún sabe que no se ha arrepentido de sus pecados y que no ha puesto su fe en Cristo, déjame decirte que estás en Egipto, y en Egipto hay esclavitud y muerte. Morirás eternamente en el lago de fuego, a menos de que comas del único alimento que hoy día y que siempre en la historia humana ha dado salvación, Cristo Jesús. Así que te hago un llamado solemne, amigo o amiga que no has creído en Cristo Jesús. Come del maná, que es Cristo, por la fe. Creyendo en Él comerás de ese maná, beberás su sangre, comerás su carne, que fue entregada por el pueblo de Dios para su salvación. Y harás parte del pueblo de Dios. Pero si no, harás parte de un pueblo que morirá eternamente. Egipto, estás en Egipto, debes huir de Egipto. Come a Cristo y serás salvo. Oremos.